Empezamos entonces, hermanos, sesión 6. El título de esta sesión es La providencia y la oración. Si Dios es soberano, dice la guía de estudio, ¿por qué orar? Dice la introducción, como creador y gobernante de todo el universo, Dios no solo ordena todo, sino que también requiere que su pueblo se comunique con Él a través de la oración. Para algunos esto parece ser una contradicción. Si Él es soberano y el futuro ya está predeterminado, ¿qué poder tienen las oraciones humanas para alterar lo que Dios ya ha decidido? En esta lección, el Dr. Sproul enseña sobre el vínculo íntimo de la oración con la providencia de Dios, diciendo que no solo es un honor y un privilegio hablar con aquel que tiene en mente nuestro bienestar, sino que la oración realmente cambia las cosas. Entonces, hay dos cosas aquí, hermanos, que quisiera que notemos en la introducción. Primero, que Dios es soberano y Dios ha preordenado, predeterminado qué es lo que va a suceder. ¿Okay? Esa es la primera cosa que debemos tener bien clara como cristianos. El Señor, hermanos míos, conoce el futuro, no porque el futuro se esté desarrollando y Dios sea capaz de mirar el futuro y diga, oh, yo ya sé lo que va a pasar porque ya lo vi. Hermanos, el Señor conoce el futuro porque Él ha ordenado que el futuro ocurra así. ¿Okay? Entonces hay una distinción muy grande. Si nosotros pensamos, oh, Dios sabe todas las cosas y Dios sabe el futuro porque Él puede ver el futuro, estaríamos teniendo una idea un poco equivocada en el sentido de que el tiempo y las cosas van ocurriendo a su ritmo, fuera del control de Dios, pero al menos Dios tiene la capacidad de ver lo que va a ocurrir. Y no es esa la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que Dios conoce el futuro porque Él ha ordenado que el futuro ocurra así, y así como Él ha ordenado, así va a ocurrir. Entonces, esa es la perspectiva correcta con respecto a esa soberanía de Dios. Todos los asuntos de su creación, Él los gobierna. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos eso, la soberanía de Dios, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Al mismo tiempo, hermanos, el Señor nos manda a orar y nuestras oraciones cambian las cosas. ¿Okay? Las cambian. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo funcionan esas dos cosas? ¿Okay? Bueno, vamos a estudiar un poquito hoy a ver qué aprendemos. Pensando siempre, hermanos, teniendo siempre en cuenta que hay misterios en la mente de Dios que nosotros somos incapaces de entender, pero que una cosa no contradice a la otra. ¿Okay? Del mismo modo en que podemos hablar de la salvación, Él nos salva porque Él nos conoció antes de la fundación del mundo, y si no fuera porque Él nos dio esa fe que necesitamos para creer en Él, no vendríamos a Él, pero al mismo tiempo yo soy responsable de poner mi fe en el Señor. ¿Y cómo funcionan ambas cosas, hermanos? No sabemos, pero ambas cosas son verdad. Entonces, objetivos de aprendizaje. Mostrar cómo Dios obra soberanamente en y a través de las oraciones de su pueblo. Entonces, ahí está el primer objetivo. Y es claro, ver que Dios es soberano, pero que en su soberanía Él obra a través de las oraciones de su pueblo. Segundo, reconocer cómo la oración nos lleva a la presencia sagrada de Dios Todopoderoso, quien quiere que hablemos con Él para nuestro beneficio. ¿Okay? Y puede subrayar ahí, para nuestro beneficio. Quizá no oramos lo suficiente por muchos motivos, pero este es uno de ellos. Porque no hemos entendido, ni hemos creído, ni tenemos la convicción de que orar es beneficioso para mí. El orar, hermanos míos, y pasar tiempo en oración beneficia mi alma, beneficia mi vida, me beneficia a mí. Esa es una de las razones por las cuales el Señor en su amoroso corazón nos da el privilegio de orar, de estar con Él en oración, porque es un beneficio para nosotros y Él quiere darnos lo que es bueno. 3. Considerar cómo la oración es un mandato y privilegio que Dios ha dado a su pueblo porque Él cuida de nosotros y Él escuchará. Y ahí está de nuevo un poquito esto de que Él está involucrado profundamente en cómo nosotros vamos creciendo en Él y Él nos cuida, Él nos guarda y Él nos escucha. Pasaje clave para esta sesión es Santiago capítulo 5, versículos 13 a 18. Otro hermano o hermana ahí valiente que nos lea ese pasaje de la Escritura en Santiago capítulo 5,
versículos 13 a 18. Por favor, hermana, gracias. Sí, sí, está bien. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces ahí está el pasaje con respecto a la oración ahí en el capítulo 5 de Santiago. Y vamos a ver entonces, hermanos, qué verdades podemos aprender aquí. Vamos a la página 25 en el bosquejo de la clase. El inciso A nos dice la oración y la soberanía de Dios. Entonces, ante la pregunta de que, bueno, Dios es soberano y sin embargo debemos orar, y esa oración, como hemos leído ya ahorita, bueno, la hermana nos leyó en Santiago capítulo 5, dice puede lograr mucho, ¿okay? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno ora? Y dice uno, pero no, el Señor es soberano, y aunque yo no ore, Él de todas maneras ya ha determinado lo que va a hacer. O sea, cómo mi oración está involucrada en esa realidad que Dios ya ha determinado. Entonces, hermanos, la respuesta que quizá no a muchos les satisface, sin embargo, creo que es suficiente para el cristiano, es esta: que Dios, hermanos, ha determinado los fines, es decir, cómo son las cosas. Él las ha determinado. Pero en todas las cosas que Él ha determinado, también ha determinado los medios para que esas cosas ocurran. ¿Okay? Entonces, no determina el Señor solo los fines, también determina los medios. Y el medio que Él ha determinado para algunas cosas es la oración. La oración es el medio por el cual el Señor va a obrar de una manera que Él ya determinó. Entonces, de esa forma entendemos que aunque las cosas vayan de una manera, cuando nosotros oramos, esa oración es el medio por el cual Dios ya determinó que va a actuar. ¿Okay? Entonces, hermanos, debemos tener un claro entendimiento de lo que es esa soberanía de Dios que está íntimamente involucrada o íntimamente ligada a su providencia. Ya habíamos hablado de la providencia en unas sesiones anteriores, pero la hablamos más bien como para decir ese suplir de nuestras necesidades. Sin embargo, la providencia, hermanos, es mucho más que solo suplir. Es mucho más que solo que el Señor nos provea de lo necesario. Va mucho más allá. Y déjenme leerle, de hecho me parece que les leí antes este capítulo de la providencia en el catecismo de Westminster o en el catecismo de 1648. Pero vea lo que dice. Escuche, dice: Dios es el gran creador de todas las cosas. Y esta es su providencia, hermanos. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y sus acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En pocas palabras, hermanos, no hay absolutamente nada en la creación que Dios no gobierne completa y absolutamente. Piense usted en cualquier cosa y eso lo tiene el Señor bajo su control. Cualquier cosa.
Hay cosas que inclusive nosotros no conocemos, que no nos imaginamos siquiera, y el Señor las tiene bajo su control. Él lo controla todo, absolutamente todo. Esa es la providencia de Dios. En un aspecto de su providencia es que Él nos da lo que necesitamos, de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Pero eso no es toda la providencia de Dios, sino que la providencia de Dios incluye el control y gobierno de todas las cosas. Es impresionante, hermanos, pensar en eso. ¿Okay? Creo que hablábamos de eso antes, como dije. Piensa en la cosa más mínima y pequeña que usted pueda pensar. Y eso lo gobierna el Señor. Los pasos que da una hormiga, el Señor los gobierna. El Señor sabe cuántos pasos va a dar una hormiga de aquí a allá. ¿Por qué? Porque Él así lo ha decidido. Y esa hormiga no da un paso más ni un paso menos si el Señor no lo determina así. Y son cosas que no pensamos, hermanos, pero así es. Así es. Qué sé yo, que una persona se enferme, uno de nosotros agarra un virus, ¿no? Contrae un virus. Ese virus, Dios lo controla. Ese virus no actúa como, puede hacer lo que quiera. Dios ha establecido cómo va a actuar, de qué manera va a actuar, cómo nosotros lo vamos a responder a Él. Todo lo está controlando el Señor. Y así como controla las cosas más minúsculas y más pequeñas, controla también las cosas más grandes que se puede imaginar. Los planetas, las constelaciones, el sol. ¿Por qué las estrellas son como son? ¿Por qué están donde están? Porque el Señor las controla, las gobierna. El Señor no hizo nada, hermanos, y de eso que hizo lo dejó como funcionando. Bueno, ya lo hice, ahora que funcione. El Señor las hizo y las controla. Él es el que mueve la tierra alrededor del sol cada año, con la precisión de todos los planetas, los asteroides, las galaxias. Todo eso el Señor lo está controlando. Jesucristo las controla. Ese es su poder soberano. Entonces imagínense, hermanos, tener a ese Dios encarnado. Imagínense los discípulos cuando están en esa balsa, en esa barca, y dice Jesús, le dice al mar y le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y las olas y el mar le obedecen. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Es Jesucristo, el que creó todas las cosas y el que las gobierna y las controla como Él quiere y como a Él le placen. ¿Okay? De hecho, ahí mismo continúa en esto que les estoy leyendo. Dice, aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presciencia. Si escucha esa palabra, presciencia, significa que Él conoce de antemano todo. Y dice, con relación a la presciencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por su misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Qué significa todo eso? Que el Señor, cuando hizo todas las cosas, puso leyes a su creación para que esas leyes se cumplan siempre hasta que Él quiera. Y nadie las puede cambiar, hermanos. Usted ha escuchado algunas veces quizá que el mundo se va a acabar en tal año y que el calentamiento global. Puros cuentos, hermanos. Puros cuentos. Hermana. La madre naturaleza se enoja y todo eso. Puro cuento. ¿Por qué yo sé que el mundo no se va a acabar, como dice Greta Thunberg, en el 2050? Porque yo sé quién es Dios. Y Dios ha dicho desde el Antiguo Testamento que no iba a faltar la sementera y no iban a faltar las estaciones. Y que esto, cuando vemos en el Nuevo Testamento lo que ocurre, que Jesús dice que hasta que no se predique el Evangelio a todas las naciones, no llegará al fin. Pero esta gente cree que porque hay mucho calor, ¿se va a acabar el mundo? No, no se va a acabar. No se va a acabar. Se va a acabar cuando el Señor haya determinado que así sea. Y no puede acabarse hasta que Él regrese. ¿Okay? Entonces, cuando Él regrese, entonces sabemos que Él ha venido, sabemos que se ha cumplido lo que el Señor dijo y entonces sí se va a acabar. Otra cosa hablando de la soberanía de Dios, hermanos. Fíjese nada más que dice. En su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios, lo que estamos hablando. No obstante,
Él es completamente libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según a Él le plazca. ¿Por qué Jesús podía hacer milagros? Porque Él es Dios. Dice, no, la enfermedad de la lepra no tiene cura. Dios puede orar en contra de eso y decir, no, sí tiene. Y se cura el leproso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es libre de hacer eso. Aunque Él ha puesto, de nuevo, Él ha puesto leyes a su creación, porque Él las puso. Él, si quiere, acelera las cosas o las ¿cómo se dice esto? Las desacelera o las pausa. El Señor, si quiere, para el sol. Y lo hizo en el Antiguo Testamento. Él para el sol. Y dice, ay, ¿cómo va a parar el sol? Si hubiera parado el sol, hubiera pasado esto. Pero estás hablando de Dios. Y Dios puede hacer que el sol pare y las cosas continuar de una manera en que no pareciera gran cosa. Obviamente, si lo pensamos desde el punto de vista humano, si el sol parara o si el planeta dejara de girar alrededor del sol, hombre, sería una catástrofe universal. ¿No? Pero no para Dios, porque Él puede controlar todas esas cosas. Solo con su voz y ya está, se hace. Entonces, hermanos, ese es el punto aquí, ¿ok? No quiero seguir sobre más cosas, que es apasionante lo de la soberanía de Dios, pero el punto aquí es que ese es el Dios al que le oramos y al mismo tiempo Él es soberano. Dice el punto número 2, tiene un plan de salvación que parte de la forma en que Él lleva a cabo su plan de redención a través de la predicación de la palabra. Ese es un ejemplo, hermanos. Dios, si Él quiere, Él no necesita la predicación de un hombre para salvar almas. Pero Él ha determinado que ese es el medio para que el hombre se salve, por medio de la locura de la predicación. ¿Okay? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué Dios no se aparece? Que venga y le veamos y creeremos. Él ya lo hizo. Se llama Jesucristo. ¿Y qué hicieron con Él? ¿Le creyeron? No, lo crucificaron. Entonces, eso no funciona, esa no es la manera. Él ha determinado una manera en que la gente se va a salvar. ¿Y qué es esa manera? La predicación. Entonces, es un ejemplo. Hay un fin que es la salvación de los hombres. Él establece el medio, la predicación del Evangelio. ¿Okay? Él así lo ha determinado. Dios obra, punto número 3, Dios obra en y a través de las oraciones de su pueblo. Entonces, de la misma manera, hermanos, en que Dios ha determinado cómo se va a salvar la gente a través de la predicación, así también Él ha determinado que es a través de las oraciones de su pueblo que Él va a hacer ciertas cosas. Dice, así las voy a hacer. Cuando ustedes oren, yo esto es lo que voy a hacer. ¿Okay? Entonces, fíjese que dice el inciso B, la oración y la mente de Dios. Nuestras oraciones no tienen el poder o la influencia para cambiar la mente del Todopoderoso. Entonces, note la diferencia. Nuestras oraciones cambian las cosas. Sí, sí las cambian. ¿Cambia la mente de Dios? No, no la cambian. Porque si Dios cambiara de opinión, cambiar de mente es cambiar de opinión. ¿Qué clase de Dios sería? ¿Qué clase de Dios sería un Dios que dice, voy a hacer esto? Pero si el hermano Gabriel viene y habla conmigo, me convence de algo mejor. Dice, no, eso es imposible. Porque Dios, cuando ha determinado los fines y los medios, lo ha hecho de una manera perfecta. Y si alguien pudiera hablar con Dios para convencerlo de algo diferente y que Dios fuera convencido por ello, ¿qué clase de Dios sería eso? Tendría yo más, vamos a suponer que yo oro, yo hablo con Dios, me comunico con Él a través de la oración y lo convenzo de hacer algo diferente de lo que Él ya había planeado. Eso quiere decir que yo soy más sabio que Dios, o que por lo menos tengo mayor poder de convencimiento que Dios. Y eso no es verdad, hermanos. No cambiamos la mente de Dios cuando oramos. No cambiamos la mente de Dios. Dice, no somos, número 2, dice, no somos el consejero que guía a Dios para que cambie de opinión porque lo convencemos de que su primer plan no fue bueno. Entonces, a veces, hermanos, hacemos esas oraciones o tenemos el mal hábito de orar y decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta que a veces así somos? Y lo entiendo. Somos humanos, pero por eso debemos nosotros ir a la Escritura y orar de acuerdo a lo que Él manda. ¿A qué me refiero con que le decimos a Dios qué hacer? Sí, le decimos, Señor, por favor, oramos porque
hagas esto, y le damos las instrucciones a Dios. Tenemos un plan en nuestra mente y vamos a Dios y le decimos, aquí está el plan, Señor, te toca hacerlo, ¿no? O sea, yo ya hice el plan, pero yo no puedo hacerlo, no tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, no soy todopoderoso, pero tú sí. Pero aquí está mi plan, ¿no? Hazlo. Y no es así la oración. No le decimos a Dios qué hacer. Nuestras oraciones, dice el punto número 3, no le dan información con la cual Dios no contaba antes de que habláramos con Él. ¿Okay? No hay manera, hermanos, de que le digamos a Dios algo que Él no sepa ya. Entonces, ninguna de esas cosas, hermanos, que nosotros hagamos o digamos va a cambiar la mente de Dios, va a cambiar la opinión de Dios o va a cambiar el plan que Dios tiene. Él ya tiene un plan. Mire que dice Romanos 11. Y alguien que lo lea, por favor. Hermanos, en Romanos 11, versículo 33 a 36. ¿Quién dice yo? Adelante, hermano. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Recuerde que esas preguntas, sobre todo las preguntas de Pablo en la carta a los Romanos, se conocen como preguntas retóricas, lo que significa que no las está haciendo Pablo en la carta a los Romanos porque necesita una respuesta, sino porque la respuesta es obvia. ¿Quién fue su consejero? Nadie es la respuesta. Nadie ha sido su consejero. Dios no necesita consejeros. Él es el consejero de todos. Él no necesita uno. ¿Okay? Dice, otra pregunta antes de esa, dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie, hermanos. Nadie. Solo Dios entiende su propia mente. De hecho, en otra parte de la Escritura dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, entiende la mente de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Okay? Pero fuera de la Trinidad, hermanos, nadie puede alcanzar a comprender la profundidad y la riqueza de su sabiduría, de sus juicios, de sus pensamientos, hermanos. Fíjese usted una cosa. Usted puede estar con una persona, para los que estamos casados, podemos pasar una vida con nuestros cónyuges y nunca lograremos y alcanzaremos a entender la mente de nuestro cónyuge. Y es otro humano. Es otro humano. Y no podemos alcanzar a entender y comprender la mente del otro. Entonces imagínense lo que estamos diciendo cuando nos preguntamos ¿quién puede entender la mente de Dios? Es imposible. Es imposible, hermanos. Eso no quiere decir que no tengamos entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Okay? Verdaderamente podemos entender la voluntad de Dios porque nos la ha revelado en la Biblia, pero no podemos entender la profundidad de su mente. ¿Qué piensa el Señor? ¿Cómo hace las cosas? La sabiduría con que Él creó el universo, hizo todas las cosas. No la entendemos. Los científicos, hermanos, tratan de encontrar respuestas cuando estudian la creación y pueden describir las cosas que van descubriendo. Pero a fin de cuentas, hermanos, no entienden. Dicen, no sabemos. Sabemos lo que pasa, sabemos describir lo que ocurre, solo que no sabemos por qué. Esto que usted ve aquí, mire, un lápiz. Pregúntele a un científico, ¿por qué se cae el lápiz? Aquí le va a contestar el científico, por la fuerza de gravedad. ¿Ok? ¿Y qué es la fuerza de gravedad? Bueno, la fuerza de gravedad es la fuerza de atracción que tienen los cuerpos hacia su propio centro. ¿Y por qué ocurre eso? No sabemos. Le pueden decir muchas cosas, pero al final va a decir, no sabemos, solo sabemos que ocurre. Y lo podemos describir y estudiar y medir
y podemos utilizar el conocimiento que ellos al estudiar obtienen, pero dime por qué. Y ellos dicen, porque así es. No tienen una respuesta. ¿Qué es lo que hace que este objeto sea movido hacia el centro de la Tierra? A la misma, no importa qué objeto sea un objeto gigantesco o muy pequeño, caen a la misma velocidad. Eso es, hermanos, algo que no pensamos muchas veces, pero es una genialidad de parte de Dios. Lo lógico para la cabeza humana sería que un objeto grandísimo cayera rapidísimo y que un objeto pequeño tardara más, pero no. No importa el tamaño del objeto, uno gigantesco o uno chiquito, caen a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está controlando y gobernando las cosas de tal manera que Él a la misma velocidad agarra ambas cosas y las trae a la tierra. Y esa misma fuerza es la que mantiene el universo funcionando. No importa que el planeta sea gigantesco como Júpiter o chiquito como Mercurio, Él lo controla. Entonces, hermanos, es impresionante realmente la mente de Dios, su control, cómo ha hecho todas las cosas. Y nosotros como seres humanos no podemos, ni los científicos, ni los genios más grandes pueden dar respuesta a cómo lo hizo Dios. No sabemos. Ya no digamos, hermanos, la vida. Estamos hablando de algo físico y algo sencillo. ¿Cómo se produce la vida? Sabemos que estamos vivos. Sabemos que una madre cuando está esperando a su bebé un día lo tendrá. ¿Y en qué momento se formó la vida? Hay un video, hermanos, que recientemente alguien me mostró en el trabajo, una persona que es el guardia de seguridad, que está trabajando recientemente en la escuela donde yo trabajo. Y él me dice que él es cristiano y lo he tenido en mis oraciones. Así, verdad, he olvidado algunas noches orar por él, pero lo recuerdo en mis oraciones. Por si quieren tenerlo ahí en oración, él se llama Evan Franklin. Él dice que es cristiano. Pero me dice que ha estado un poquito frío, digamos, ha estado faltando a la iglesia y todo, y lo he animado a ir. Entonces él, como sabe que soy cristiano, y por esa parte veo que creo que sí puede ser mi hermano, él cuando encuentra algo me dice, hey, Mr. Cruz, me dice, mire, vi esto y no sé qué, ¿cómo ve? Esto es bíblico y cosas así. Entonces me dijo, mire este video. Y es un video, hermanos, que realmente yo nunca había visto, y es un video hecho con una especie de microscopio atómico o no sé qué cosa, y captan el momento exacto, lo voy a buscar, se los voy a mostrar, el momento exacto en que un óvulo, la célula materna, la célula de la mujer, es fecundado por un espermatozoide, la célula del hombre. Justo en el instante. ¿Y sabe qué encuentra ese microscopio? Un destello de luz alrededor del óvulo. Impresionante. Un destello de luz. Ese es el momento en que inicia una nueva vida. Y le preguntan a los científicos, ¿qué es eso? Dicen, no sabemos. No sabemos. En ese momento, eso ya no es la mamá, ya no es el papá, es un nuevo ser, es el hijo, sea niño o niña, es un nuevo ser. Ahí empieza todo. Dice, ¿quién hace eso? El Señor. El Señor lo hace. Lo voy a buscar, hermanos, lo voy a compartir en el grupo porque la verdad es que ahora que lo recordé, está impresionante. Está impresionante. Y cuando le preguntan a los científicos, a ver, ¿y eso qué es? Es la madre naturaleza. ¿Cómo que la madre naturaleza? ¿Pero quién hizo la madre naturaleza, según tú? ¿Ah? Como alguien dijo por allá, tu madre naturaleza es el estrado de los pies de mi Padre Celestial. ¿Ah? Así es. Pero bueno, continuamos, estamos un poquito saliéndonos del tema, hermanos, pero el punto es reconocer y ver cómo la soberanía de Dios en todas las cosas, y nosotros debemos correr a Él, hermanos, para estar en oración, sabiendo que la oración del pueblo, de su pueblo, es el medio por el cual Él va a obrar ciertas cosas. En el inciso C tenemos esto que es súper importante, hermanos. Fui duramente redarguido por esto cuando estaba yo preparándolo, es decir, estaba yendo sobre el bosquejo y me di cuenta de eso. Creo que no oro lo que necesito orar, lo que debo orar, lo que el Señor me manda a orar, porque no he entendido y llegado a la convicción profunda de que la oración es para mi beneficio, es para nuestro beneficio.
Esa es una de las razones por las cuales el Señor determinó que oremos, porque Él quiere hacernos bien. Él no nos salvó y nos dijo, bueno, ya les salvé, allá ustedes como le hagan, yo la salvación ya se las di, así que espero que la sepan cuidar, espero que puedan llegar al final teniendo la misma fe que les di. No, no. Él ha determinado que es a través de la oración que Él nos va a guardar, que quiere hacernos bien constantemente. Note que dice el punto número 1, el Padre que sabe todo sobre nosotros, sabe lo que vamos a decir antes de decirlo, pero aún así dice, ven y dime lo que necesitas. Hermanos, nosotros no meditamos como aquellos que dicen del yoga, que te pongas a meditar ahí, vueltas a tus pensamientos o mente en blanco. Nosotros estamos hablando con Dios y Dios es una persona viva y real y Él está escuchando. Él nos dice, ven y habla conmigo, que yo te escucho. Hermanos, cuando uno habla con alguien, uno se da cuenta cuando la persona que tenemos enfrente se distrae y ya no nos está escuchando. Nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y dice, no me está escuchando, ¿no? Pero también es cierto lo contrario. Nosotros nos damos cuenta que alguien está escuchando. Y cuando encontramos que alguien nos está escuchando, esa plática puede durar mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona nos escucha. Y muchas veces si nosotros tenemos esa necesidad de ser escuchados y alguien nos está escuchando, hablamos más, ¿no? Creo que a veces, esto le puede pasar a cualquiera, pero por algún motivo, gente mucho mayor, esos viejitos que ya casi nadie quiere escuchar a los pobrecitos, cuánta sabiduría debe haber en un viejito cristiano, una viejita cristiana, ha vivido la vida cristiana tantos años, deberíamos escuchar. Y cuando ese viejito o esa viejita encuentra a alguien que le escuche, ahora no lo puede usted callar. Le quiere contar de todo porque dice, me escucha, ¿no es cierto? Y el punto es cuando sabemos que la otra parte escucha, uno quiere hablar. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos siendo diligentes en la oración, es porque no hemos entendido que nuestro Padre está escuchando. Está atento. No estamos orando y Él está muy ocupado controlando el sol o el universo. Él puede hacer todo eso y al mismo tiempo estar con toda su atención, 100% de su atención, escuchándonos. Dime, quiero escucharte. Es lo que nos dice el Padre en la oración. Dime que quiero escucharte. Hablemos, sentémonos juntos y platiquemos. Tengamos comunión juntos. Quiero escucharte, hijo. Y hermanos, ¿qué pasa? Que como no crecemos en esa convicción en nuestro corazón, creemos como si fuéramos, hermanos, con tristeza lo digo, y yo me pongo a la cabeza, a veces nos sentimos o pensamos que oramos como quizá los paganos hacen, que están meditando. Sí, la Escritura nos manda a meditar en su palabra, pero no meditamos a tontas y locas como pensando nada más en qué significan las palabras. No, estamos hablando con una persona y esa persona no es cualquier persona, es Dios. Y Él está escuchando. Y nosotros tenemos que desarrollar esa convicción, hermanos. Y arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. A veces oro y nada más hablo porque en mi mente hay cosas que pasan y cosas que digo, pero no logro todavía, Señor, tener la firme convicción de saber que tú estás escuchándome, que tú eres real, que tú estás vivo, que tú oyes lo que yo digo y quieres oír lo que yo digo. Hermano, Sí, claro, por favor. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén, hermana. ¿Puede leer el versículo 8 de Mateo 6? Ahí mismo. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gracias, hermana. Entonces no os hagáis semejantes a ellos. Ellos se refiere a los que no conocen a Dios. No seas como ellos. Dice, no, vuestro Padre sabe que están en necesidad. Sabe lo que tú necesitas, sabe si tienes un problema de provisión, sabe si estás en escasez, sabe si estás enfermo, sabe todas esas cosas. Y él dice, Señor, quiero que vengas y platiquemos. ¿Cómo puedo llamar tu atención?
¿Te quito más? ¿Te enfermo más? ¿Qué hago para tenerte conmigo y escucharte? Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Dice el punto número 2, en la oración Dios nos invita a la presencia sagrada del Todopoderoso en el cielo mismo y quiere que hablemos con Él para nuestro beneficio. Recuerde eso siempre. La oración es para nuestro beneficio. Dios no tiene ningún beneficio. Dios no tiene ni obtiene ningún beneficio al hablar con nosotros. Él no necesita hablar con nosotros, hermanos. Los que necesitamos hablar con Dios somos nosotros. Él no dice, oh, ojalá yo pudiera hablar con el hermano Junior, quiero platicarle algo. No, él no necesita eso. El que necesita hablar con Dios es el hermano Junior. Soy yo, es usted. Hermano Naito. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoca en mi angustia, y Jehová, y él me oyó. Desde el cerro de Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces vemos como Jonás entendió, ¿no? Pero no entendió por lo que a él había negado, sino que entendió porque a donde Dios lo había llevado, ¿no? Por el mar y el pez. Entonces ahora él clama en arrepentimiento y le dice a Dios que va a ir a Nínive, o sea, que quiere ir. Entonces vemos la soberanía de Dios, como él mueve todas las cosas, ¿no? Y ya luego le dice que vaya a Nínive, porque ya venía con un corazón arrepentido, pues de que había dicho que no. Entonces, pero vemos la soberanía porque él movió, fue Dios el que movió todo, o sea, no nosotros, pues no el hombre, sino que es Dios el que se va manifestando en cualquier cosa. Amén, Naito. Tremendo pasaje ese. De hecho, vi una imagen, no soy muy buen dibujante, hermanos, pero me gustó porque hablando de lo que dice Nayito, acá está Nínive, ¿no? Acá está Nínive. Y aquí está Jonás. Y usted sabe la historia. El hermano Nayito nos acaba de leer un poquito de ella. Le dice Dios a Jonás, ve a Nínive. ¿Ok? Si Jonás dice, sí, Señor, voy a Nínive. ¡Tarán! Listo. Pero Jonás dijo, yo no voy a Nínive. Me voy a ir al lado contrario de Nínive. Pero el Señor ha determinado que Jonás va a ir a Nínive. Entonces el camino contrario al que Jonás fue este. Entonces en medio de todo eso está lo que digamos por aquí, está lo que nuestro hermano Nayo nos leyó. La oración de Jonás que por favor si quiere ir a Nínive. Entonces, pero no le había dicho Dios, ve a Nínive. ¿Vas a ir a Nínive? No voy. Sí vas a ir. Y no vas a ir obligado. Vas a clamar por ir a Nínive, créeme. Entonces, hermanos, al final Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y en medio de eso creo que el pasaje que Nayito nos acaba de compartir es muy claro, en donde la oración es el medio por el cual Dios ha determinado hacer algo. En este caso, que Jonás vaya a Nínive. Y usted puede patalear, usted puede decir que no. Usted, si dice, Señor, vas a Nínive, Jonás. Vas. Ahí vas a ir. ¿Ok? Ahí vas a ir. Sí. Hay varios textos bíblicos en el Antiguo Testamento donde dicen que el Señor se arrepintió de hacer ciertas cosas. ¿Te escucho? Por medio de la oración de profetas o de personas que tenían una relación con el Señor. Y el Señor en su obrar, Él paraba sus obras. Y es dicho en la Biblia que el Señor se arrepintió. Sí, correcto. Entonces, no es que, no sé cómo poner la pregunta, ¿verdad? No es que quiera encontrar. Entonces, no, hermana, dila tal cual. Uno dice, ¿no hay una contradicción aquí? Sí, como nuestras oraciones
no tienen el poder o la influencia para cambiar la mente del Señor, porque como tú dices, el Señor ya ha predestinado y eso a ver, como de que el Señor tiene toda la sabiduría. Pero el punto es de que, ¿cómo podrías explicar eso? Correcto, es una muy buena pregunta, hermanos. ¿Qué hora Eso es qué hora lo que estamos? estaba buscando A ahorita, verla. porque es lo primero que se me vino a mente. Es una buena pregunta. La Escritura enseña que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿Okay? Y sin embargo, como bien nos dice nuestra hermana, pero hay pasajes en la Escritura en donde a causa de la oración de algún hombre justo, algún hombre justificado por Dios, literalmente la Escritura dice, y Dios se arrepintió del mal que había de hacer a Nínive, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Y como cristianos a veces, hermanos, no encontramos una respuesta que satisfaga nuestra duda, ¿no? Y vamos a intentar hacer eso. Ahorita y con esto vamos a acabar porque si no, no va a dar tiempo. Por eso cuando, no está bien, hermana, es porque es muy importante. Desde que la hermana empezó a decir eso, yo ya sabía lo que iba. Entonces escribí esta palabra, antropomorfismo. ¿Okay? ¿Qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo es una manera en que los autores de la Biblia explican ciertas cosas acerca de Dios para que las entendamos. ¿Okay? Antropomorfismo viene de antropos, que es hombre, y morfismo, que significa forma de. Entonces, dicen ciertas cosas a la forma en que el hombre las puede entender. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo. Si decimos que el que mora al abrigo del Altísimo, no el que mora, ¿perdón? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Me pregunto, ¿Dios tiene alguna sombra? No tiene sombra Dios, porque Dios no es físico. ¿Okay? Si dice que nos va a cubrir con sus alas, ¿significa que cuando veamos a Dios tiene unas alas así? ¿Será que cuando Jesús dijo a Israel, Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise reunirlos como la gallina reúne a sus pollitos? ¿Vamos a ver que Dios es como una gallina? No, obvio no. ¿Okay? Cuando leemos que dice con la diestra de su justicia, Dios tiene brazos como nosotros y una diestra, su diestra que es poderosa y es un brazote así bien fuerte como de fisicoculturista. No, porque Dios es espíritu. ¿Okay? Dios no tiene cuerpo. Dice que sus ojos están sobre el justo. ¿Quiere decir que tiene 2 ojos, Señor? ¿O cuántos tiene el Señor? No tiene ojos como nosotros. ¿No? Sin embargo, ve. Sin embargo, habla y no tiene una boca como la nuestra. Entonces, todas esas cosas que vemos en la Escritura, cuando vemos que referencias a Dios que tiene manos, que tiene pies, que tiene una diestra, que tiene alas y todo eso, se llama antropomorfismo. Es dicho para que nosotros entendamos algo acerca de Dios que no podemos entender porque Él es espíritu. ¿Okay? Ahora, así como está el antropomorfismo, ¿okay? Está el antropopatismo. ¿Okay? La única cosa que cambia esto de aquí por patismo. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces, y ahí va la respuesta a la pregunta de la hermana, los autores de la Biblia expresan cosas, esto significa sentimientos, expresa cosas que sienten los hombres para que entendamos un poco a qué se refiere lo que Dios hizo en el nivel espiritual. Entonces, cuando leemos que Dios se arrepintió, primero que nada, no podemos pensar en que Él había decidido hacer una cosa y dijo, oh, no, me voy a... como no, nosotros lo hacemos. ¿Okay? Porque obviamente nosotros somos humanos, Él es Dios. Pero los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos un poco de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué significa cuando los autores bíblicos emplean antropopatismo? Lo que significa es que hay algo en el ser de Dios, ¿okay? Que Él siente, pero que no es como nosotros lo sentimos. Pero lo más cercano a lo que nosotros podamos entender es como cuando nosotros decimos, mejor hagamos esto. ¿Okay? Sin embargo, como nosotros sabemos por la Biblia que Dios es soberano y no cambia de opinión, ¿qué debemos entender?
lo que debemos entender es que estaba en el plan redentor de Dios, o estaba en el plan de Dios, en el caso de Jonás, por ejemplo, o en cualquier otro caso, que eso iba a ocurrir, y cuando el profeta orara, o cuando Moisés intercediera, o cuando Abraham intercediera, él iba a hacer lo que ya había predestinado a hacer, y eso le causó al Señor un sentimiento de que su voluntad está siendo hecha como Él lo planeó. ¿Okay? Entonces, es un poco complejo, hermanos, porque no somos Dios para sentir lo que Dios siente, pero por eso utilizan ese tipo de lenguaje, hermana. Y decir, Dios se arrepintió del mal que... Ok, lo que quiere decir es, el Señor al ver que aquel profeta o Jonás o cualquier persona clamaron a Él, Él sintió el placer de que su voluntad se va a hacer y no se va a hacer lo otro, que de otra manera hubiera ocurrido. ¿Okay? De otra manera hubiera ocurrido. Si el profeta no oraba, si el profeta no clamaba a Dios, eso iba a ocurrir. Pero como Dios es soberano, Él había determinado que a través de la oración de esa persona, Él iba a hacer su voluntad. ¿Okay? Entonces es un poquito complejo ahí de entender, pero esa es la razón. Se nos dan algunas palabras para que entendamos algo acerca de Dios. Y lo más cercano que podemos entender es que Dios, dice la Escritura, se arrepintió, pero no en el sentido como nosotros nos arrepentimos de decir, uy, ¿qué hice? No, mejor voy a hacer otra cosa. No en ese sentido. Hermana. Hermana, podemos conectar, se me vino a la cabeza, podemos conectar cuando vemos en Génesis a Abraham, que le está haciendo, hay unos capítulos, no sé cuáles son, cuando él pregunta que si hay algún justo en esa ciudad. Correcto. Que si el Señor todavía la destruiría, y va así de escala en escala hasta que llega a uno, creo, si no estoy mal. Sí, podemos conectarlo a eso porque el Señor dice que no destruirían, que Él ya lo iba a hacer. sí, claro, y no encontró a ninguno. ¿Me explico? Ese es el punto. Por eso dice el Señor, lo voy a destruir. Y Abraham ora, intercede. Y el Señor, ok, si encuentro a uno no lo hago. Pero el Señor sabe, no voy a encontrar a ninguno. Por eso lo voy a destruir. ¿No? Mire, por ejemplo, qué dice... Déjame buscar mi pasaje que tengo por aquí. Lo perdí. A ver, vamos a darle por memoria. Marcos. Nos vamos a Marcos. O alguien que me ayude, hermano. Estoy tratando de encontrar el pasaje en donde Jesús dice, Capernaum, Capernaum, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti. Lo tenía por aquí anotado y lo perdí. Aparece en... Mateo 11. Gracias, hermana. Mateo 11. 23. Ahí está. Gracias, hermana. Y tú, Capernaum, dice que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Dice, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, hermanos, note lo que dice aquí, que es importante. Dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe perfectamente qué hubiera pasado si determinadas circunstancias se daban. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él ha determinado. Y eso parece cosa pequeña, hermanos. Parece cosa pequeña decir, si estos milagros se hubieran hecho aquí, esto hubiera pasado. ¿No? Pero no es cosa pequeña. Pero el hubiera no existe, pero Dios sabe qué hubiera pasado. ¿No? ¿Por qué? Porque Él lo determinó así. ¿Okay? Para nosotros es, ¿qué hubiera pasado? La verdad es que no importa saberlo, porque no existe si hubiera.
Pero en la mente de Dios, Él sabe perfectamente qué es lo que hubiera pasado si una circunstancia determinada hubiera ocurrido. Entonces, eso es un nivel, hermanos, que no podemos entender en cuanto al conocimiento que tiene Dios de las cosas. Él sabe exactamente qué hubiera pasado si algo se daba de otra manera. ¿Por qué? Porque Él lo ha determinado todo. Y Él lo conoce absolutamente todo. No solo lo que, y esto es impresionante, no solo lo que ha pasado, no solo lo que va a pasar, sino lo que hubiera pasado en cualquier caso, en cualquier cosa. Él sabe. Entonces, por eso Jesús dice eso. Dice, si hubieran hecho estos milagros, entonces se hubieran arrepentido y estarían todavía. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí. Estamos en la C. Bueno, vamos a leer el 3 porque no lo leí y con eso acabamos. No debemos adularnos hasta el punto de pensar que nuestra sabiduría es mayor que su sabiduría. Bueno, eso es obvio. Nosotros hablamos con Dios siempre en esa humildad de saber que Él es el que determina, a fin de cuentas, todo lo que Él quiere en su creación, y un medio para determinadas cosas es la oración de su pueblo. Así que cuando regresemos el próximo miércoles, primeramente Dios, vamos al inciso D. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, por este tiempo que nos has concedido, Señor. Gracias, Padre, porque el punto de esto, Señor, no solo es conocer más, sino, Padre Santo, que podamos tener un corazón cada día, Señor, que te ame más, Señor, que reconozca la gran necesidad que tenemos de ti. Padre, te pedimos que nos concedas el poder, Señor mío, crecer en la convicción de que la oración es para nuestro beneficio, Señor, de que a pesar de que tú eres soberano, Padre, tú has determinado como un medio, Señor, tanto de gracia para nosotros como un medio para tu voluntad de hacer las cosas, Señor, la oración, Señor. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio, Señor. No necesitas de nosotros, no necesitas que tengamos comunión contigo, Padre. Esa necesidad es nuestra, Padre. Y tú estás listo, Señor, tú estás disponible en todo momento, Padre, para escuchar a tus hijos, a tu pueblo, Padre. Te pedimos que, Señor, podamos desarrollar como iglesia y de manera personal, individual también, Señor, ese hábito, Señor, ese gusto, y no solo gusto, Señor, sino ese gran amor de estar en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.